Algunos cuentos de fantasmas buscan asustar, otros buscan revelar algo más profundo. Este pertenece a la segunda categoría. Un visitante misterioso de Ellen Wood, publicado en 1857, no es un relato navideño en el sentido tradicional. No hay árboles decorados, ni hechizos bondadosos, ni milagros que restauran la esperanza. Es un relato concebido para narrar en estas festividades junto al árbol y las luces. Aquí, la sombra entra en escena desde el inicio y lo sobrenatural aparece para despedirse. Este es un cuento que habla de guerra, de pérdida, de la fragilidad de la vida en el instante exacto en que el espíritu cruza el umbral para dar su último adiós. La historia comienza en una noche silenciosa en Inglaterra. Louisa Ordi vela a su bebé enfermo, agotada por el miedo a perderla. No sería la primera vez, ya perdió un hijo antes en la India, y esta herida sigue abierta. Esa tensión emocional, esa mezcla de amor desesperado y temor constante, es el clima emocional que lo envuelve todo. Mientras la casa duerme, Luisa escucha pasos de grava en el jardín. No son pasos desconocidos, ella los reconoce de inmediato. Son las pisadas de su esposo, el capitán Ordi, quien se supone está combatiendo en la India. Él aparece, camina hacia la casa, ella corre hacia la puerta, lo llama, lo ve, pero al abrir la puerta del vestíbulo no hay nadie. Desesperada, Luisa sale a buscarlo, pero ni ella ni los criados o los vecinos encuentran rastro alguno. No hay huellas, no hay señales, no hay testigos, solo la certeza inamovible de Luisa. Su esposo estuvo allí. Semanas después, por el relato del señor Beaker, se conoce que el capitán Ordi ha muerto en combate exactamente a la misma hora que el fantasma apareció ante ella. Era su despedida. Para entender la fuerza del cuento, tenemos que mirar el contexto en el que Ellen Wood lo escribió. La historia se publica en octubre de 1857, pocos meses después del estallido de la rebelión de los cipayos en la India, uno de los episodios más violentos y traumáticos del Imperio Británico. En este momento, Inglaterra vivía sumergida en una mezcla de pánico y obsesión. Llegaban noticias fragmentadas, exageradas y a veces inventadas que hablaban de masacres, desapariciones, mutilaciones, violaciones y otros tormentos que el humano suele infligir a otros seres humanos. Mucho del horror que se difundía en los periódicos era propaganda colonial, pero tenía un efecto inmediato: alimentar el miedo colectivo. Ellen Wood aprovecha esta atmósfera. En Un visitante misterioso, las menciones a la India, más que referencias geográficas, son detonantes emocionales. Luisa tiene dos hermanas allí. Una desaparece y la otra es asesinada. El marido está combatiendo en un levantamiento que se describe con crudeza, y aunque en versiones posteriores Ellen Wood suavizó los detalles, el texto original tenía descripciones muy gráficas: cuerpos mutilados, hogares destruidos, bebés siendo asesinados, rumores de atrocidades cometidas en contra de mujeres europeas. Ese material inflamable, mezcla de miedo, racismo victoriano y angustia imperial, convierte el cuento en un espejo del terror psicológico de la época. No es una historia de terror en un castillo gótico. Es un fantasma que cruza medio mundo para dar testimonio de una guerra real. El fantasma del capitán Ordi no aterroriza, no arrastra cadenas, no exige venganza. Es un tipo particular de aparición victoriana, una aparición de crisis. El espíritu que se manifiesta en el instante de la muerte para despedirse de alguien amado. Los lectores victorianos creían profundamente en estos fenómenos. Para muchos eran tan naturales como una carta o un telegrama, incluso más rápidos. La idea de que un alma pudiese viajar miles de kilómetros en el momento de morir tenía un sentido espiritual profundo. Los lazos emocionales superan la distancia física y el tiempo. En este sentido, este no es un cuento de horror puro, es un cuento de dolor, de un amor que, al romperse la vida, todavía intenta tocar a la persona que queda atrás. Lo sobrenatural aquí es íntimo, silencioso y devastador. El verdadero corazón del cuento no es el fantasma ni la guerra ni la tragedia colonial. Es la idea de que el miedo más profundo no proviene del más allá, sino del mundo real. Luisa teme perder a su hijo, teme recibir noticias de que su esposo ha muerto, teme que el destino repita la misma vieja herida que ya fue abierta. Y lo terrible del relato es que sus peores temores se cumplen, pero no como ella esperaba. Hay un momento en el cuento en que Luisa
Dice: preferiría perderlo todo antes que perder a mi bebé. Y esta proclamación se cumple cabalmente. Pierde a su esposo, a sus hermanas, incluso pierde su futuro. Pero el niño continúa con vida. Ellen Wood crea así una tragedia contenida, un deseo desesperado que se cumple de la peor manera. Un visitante misterioso es un cuento que combina dos horrores: el horror histórico de la guerra y el horror íntimo de la pérdida. Es un fantasma que no viene a asustar, viene a confirmar lo inevitable. Un espectro que no trae justicia ni consuelo, trae la certeza de que hay despedidas que solo pueden darse entre mundos. En su aparente sencillez, Ellen Wood construye un relato que habla del miedo, del amor, del imperio británico y de la fragilidad humana frente a lo desconocido. No es un cuento navideño, pero sí un cuento para el invierno, una historia para las noches en que el silencio pesa, el viento golpea en las ventanas y uno se pregunta qué mensajes cruzan la oscuridad cuando alguien que amamos deja este mundo.